Bendiga, hermanos, en esta tarde estaba ahí corrigiendo algo en el celular, pero le damos gracias a Dios porque nos permite seguir compartiendo la palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que levanta, palabra que restaura. No hay otra finalidad en nuestros mensajes que ser de bendición para el pueblo de Dios. Estábamos anunciando el tema alumbrando tinieblas, y se podrá decir o podremos decir como cristianos, pero pues yo estoy en Cristo, ya tengo tiempo, no me parece que yo esté pasando por una situación de ese tipo, que haya tinieblas en mi vida, inclusive aun cuando en muchas partes del mundo ya en las iglesias cristianas hasta cierto grado se ha normalizado el pecado, no se cree que haya tinieblas en esas situaciones. Pero pues nosotros sabemos que la palabra de Dios nos arroja luz, nos arroja enseñanza, y esta vez no es la excepción. Sabemos que dice que la Escritura a través del apóstol Pablo que este mundo está lleno de tinieblas. Inclusive el apóstol Pablo nos recomienda que seamos como luminares en este mundo lleno de tinieblas. Pero lo peligroso es que esas mismas tinieblas están entrando en la iglesia, o desde los tiempos del apóstol Pablo ya se estaban filtrando en la iglesia las tinieblas, y por lo mismo en la vida del creyente se han metido tinieblas. Entonces, a través de esta palabra queremos bendecir la vida de nuestros hermanos que se conectan, que comparten, ¿verdad? Que esta palabra pueda ser de bendición. Y como siempre quiero hacer una oración, que sea el Espíritu Santo el que guíe la palabra y que traiga claridad y entendimiento a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu palabra es espíritu y es vida. Señor, estamos en esta hora, Señor, compartiendo una vez más tu palabra, Señor, que traiga claridad, Señor, a la mente, que traiga sanidad, restauración, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Y así como estábamos anunciando el tema alumbrando tinieblas, dice, voy a citar la escritura en el Salmo 18, en el Salmo 18, 28, habla el salmista, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Yo creo que el salmista David, por eso el Señor dice que era un hombre conforme a su corazón, porque había una sinceridad en él, ¿verdad? Que él reconocía que había en él tinieblas. Dice, porque tú, Jehová, encenderás mi lámpara, tú alumbrarás mis tinieblas. ¿Cuántos podríamos reconocer sinceramente que hay tinieblas en nuestro corazón? Muchas veces, al contrario, nos excusamos o buscamos un pretexto para decir, no, es que yo no estoy mal, yo estoy bien. Pero yo creo que este hombre, el salmista David, por eso llegó a tener esa mención de parte de Dios, de decir, Él es conforme a mi corazón, porque sabía cuándo reconocer que había cosas que lo estorbaban, que había cosas que lo desviaban, y nosotros podemos ver a través de la vida de David que él reconocía siempre y corría hacia Dios, aún en los momentos más oscuros de su vida, ¿verdad? Él reconocía a Dios y le pedía la ayuda. Y ahora en la actualidad, pues, se ha normalizado decir, es que
tú tienes la conciencia crística, aunque la conciencia esté llena de tinieblas. Tú tienes, ¿verdad?, a Cristo dentro de ti. Tú eres, Dios está dentro de ti, y la gente cometiendo pecados, cometiendo todo tipo de situaciones que lo apartan de Dios. Y lo grave o lo delicado de esta situación, de estas corrientes, ¿verdad?, de estos últimos tiempos, como la conciencia crística, es decir que tú eres Cristo, seas como seas, tú eres Cristo. Que seas como seas, Dios vive en ti. Cuando el apóstol Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando es contristado por el pecado del hombre, se aparta del mismo hombre. Y no porque el Espíritu Santo quiera apartarse, sino porque el pecado del hombre aparta al Espíritu Santo del mismo hombre. Pero todas estas corrientes que te ponen a la par de que tú eres un Cristo con la conciencia crística, que tu despertar, que tú eres Dios. Ahorita hay un gran engaño de parte del enemigo, como fue en el principio cuando le dijo a Eva: no morirás, sino que serás como Dios. Ese ha sido el engaño desde el principio en el Génesis con Adán y Eva, y hasta la fecha ha venido agarrando más fuerza con esas corrientes, y el hombre en esa creencia herética no quiere reconocer que hay tinieblas en su vida. ¿Por qué? Porque es solamente está haciendo correcciones, ¿verdad? No hay por qué arrepentirse, no hay por qué venir a pedirle ayuda a Dios, porque Cristo está dentro de ti. Tu conciencia crística va a hacer que te eleves. Pero el salmista tenía esa cualidad de reconocer, y dice: tú alumbrarás mis tinieblas. Pero no solamente él, nosotros vemos que a través de la Biblia que hay situaciones que ponen al hombre, como se dice, entre la espada y la pared. Hay situaciones que van al hombre orillándolo a que se desestabilice, a que pueda perder el control, a que pueda desviarse, porque las tinieblas de este mundo están operando, y desgraciadamente se han metido, se han filtrado en la iglesia, y el hombre ha estado llenándose de tinieblas, por decirlo así. Dice el libro de Job, en el capítulo 10 y en el verso 21, dice: dice en el 20, ¿no son pocos mis días?, está preguntando Job. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Miren, la situación de Job era grave, era extrema. Y dice en el 21, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tal era la situación de Job, que él dice: déjame, no son pocos mis días, como diciendo: ¿por qué me castigas? ¿Por qué me ha pasado lo que me ha pasado? Antes de que vaya, dice, antes de que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo Job? Según el hebreo, esta palabra, como lo he estado haciendo últimamente, voy a dar la referencia numérica de la palabra del hebreo, que es 2822, ¿verdad? Ya el que tenga ahí su diccionario Strong o el PDF, ahí lo puede verificar. Esta palabra que está diciendo Job
significa miseria, destrucción, ignorancia, tristeza, como reteniendo la luz. O sea, que estaba diciendo Job: ya me has puesto en tinieblas, estoy en la miseria, estoy en la destrucción. Miren el sentimiento de Job, y era verdad, porque dice la escritura que Job era uno de los hombres más prósperos de Oriente, en cuanto a ganados, a riquezas, a sabiduría en sus hijos, pero de un día para otro le vinieron las calamidades y él llega a esta situación que vino a oscurecer su vida, que vino a poner su vida en tinieblas, y él dice: no son pocos mis días, cesa ya para descansar, como diciendo: acaba de una vez conmigo, mátame, porque estoy caminando hacia ese lugar de muerte. Pero él está hablando de que su condición actual que estaba viviendo era la miseria, la destrucción, la ignorancia. Él no entendía, se entenebreció su entendimiento y él no sabía por qué le estaba pasando lo que le pasaba, pero él sabía que estaba rodeado de tinieblas. Él sabía que había una densidad espiritual que estaba operando en él, y él no entendía por qué. Si nosotros leemos el libro de Job, dice: yo me sentaba en las puertas y hacía juicio y ayudaba y repartía. Una persona que hace eso y de la noche a la mañana le pasa toda la desgracia que le pasó a Job, es lógico que venga su mente a ponerse en ignorancia, unas tinieblas de no saber por qué me está pasando lo que me pasa. Y llegó a decir: pues si mis días son pocos, mejor mátame y déjame descansar, porque yo ya voy caminando en estas tinieblas que no entiendo por qué me está pasando lo que me pasa. Hay situaciones en las cuales la mente llega a ese grado en la que no sabe por qué, no le encuentra la salida, como decíamos, no le hallo, ¿por qué me está pasando esto? Y empieza el hombre a ver su miseria, empieza el hombre a ver su destrucción, y empieza el hombre a ver su ignorancia, y se pone en tristeza, y empieza la opresión a hacer presencia, y la depresión empieza a manifestarse, y entonces el hombre dice: mejor sería morir, porque se ha entenebrecido su vida. Ha llegado a un punto en que no le haya salida a su situación, y esa situación estaba pasando Job. Y seguramente nosotros no hemos pasado eso, pero hay veces que con el simple hecho de que nos falle la economía, ya estamos a veces desesperados y preguntándole a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Entonces es cuando vienen las tinieblas a nuestra vida. Es cuando vienen las tinieblas. Pero decía el salmista David: pero tú alumbrarás mis tinieblas. Las tinieblas en este mundo por situaciones están operando. ¿Y cuántas veces podemos haber estado en una situación de esas en la que no entendíamos, en la que no sabíamos por qué nos estaba pasando lo que nos pasaba? Y esa misma situación la estaba viviendo Job. Y nosotros nos damos cuenta, si nosotros lo hubiéramos visto como sus tres amigos o sus tres supuestos amigos, que más que ir a ayudarlo fueron a acusarlo. Si nosotros lo hubiéramos visto, seguramente hubiéramos caído en esa misma situación de decir, como decían Elifaz y Eliud y Bildad, le decían: algo hiciste, Job, algo hiciste. Tú tienes pecados ocultos, por eso te está pasando lo que te está pasando. Y quizás nosotros hemos caído a veces en esas situaciones de juzgar al hermano, a la hermana que está pasando por una situación extrema,
y podríamos decir, por algo le está pasando lo que le está pasando. Algo el Señor está trayendo a juicio sus pecados que ha de traer ocultos. Es normal a veces caer en esa situación de prejuicio, pero no debería de ser normal. Pero ahorita hasta todo eso se ha normalizado en la iglesia del Señor, de decir, por algo le pasó lo que le pasó, por algo está viviendo lo que está viviendo, por algo le está yendo como le está yendo, ¿verdad? Nos volvemos a veces prejuiciosos de la situación al ver que alguien está pasando algo, y muchas veces es una prueba de Dios. Esas tinieblas son una prueba de Dios. Hay veces esas tinieblas son permitidas por el mismo Dios. No sabemos a veces, no entendemos. Lo que sí es que la Biblia nos muestra es que se forman tinieblas alrededor del hombre, sea permitidas por Dios, sea una prueba de Dios, sea por pecados propios, sea porque le dimos autoridad al enemigo, pero puede haber situaciones de tinieblas que envuelvan nuestra vida y ponernos en una situación de desesperación, de opresión, de depresión. Y sabemos que la depresión, la finalidad de esos demonios de la depresión es llevarnos a la muerte o llevar al cristiano a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando ya se cae en un estado de depresión, si no hay una verdadera ayuda espiritual, lo hemos visto, o al menos yo lo he visto una vez en las redes sociales hace como algunos o 2 años, de un pastor que se suicidó por depresión. Y uno piensa y dice, ¿cómo es posible que un pastor se suicide por depresión? ¿Qué pasaría en su vida? ¿O qué haría él en su vida ministerial para que llegara a esa decisión provocada por los demonios? Porque se forman unas tinieblas en la vida espiritual del hombre, y la salida muchas veces es la muerte por depresión provocada por demonios, como está diciendo Job. No son pocos mis días, está diciendo. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Mire, hay veces que llegamos a pensar, mejor abandóname Dios, suéltame ya, porque esta situación se ha vuelto intolerable. Y a veces no entendemos, pero en la actualidad estamos viendo las consecuencias de esas tinieblas. No hay otra forma de decirle. Como ese pastor de hace algunos 2 años que se suicidó por un estado de depresión. Los demonios, a saber qué tanta sería su situación, que los demonios lo incitaron a que esa era su única salida, cortar con su vida él mismo. Y esa es la finalidad del enemigo, ponernos en una situación en la que nuestro entendimiento esté bloqueado, esté velado, y que no podamos entender y reconocer que aún en eso Dios nos puede ayudar. Dios puede disipar esas tinieblas, pero hay veces que no lo entendemos y nos volvemos prejuiciosos. Pero esta palabra, como le decía, Hebrea 28:22 del Strong, quiere decir estar en un estado de miseria, de destrucción, de ignorancia, de tristeza y de maldad, cuando ya decides acabar con tu vida. Esa es la situación de las tinieblas, cuando llega a un grado extremo, como le llegó a Job. Solamente la diferencia que yo puedo ver de Job es que Dios estaba al pendiente de él, estaba supervisando lo que le había permitido a Satanás hacer con Job. Él nunca dejó de supervisar lo que Satanás estaba haciendo para demostrar que Job le servía a Dios, porque Dios lo bendecía y lo prosperaba. Dios nunca dejó de supervisar,
porque estoy seguro y estamos seguros de que si el Señor deja de supervisar lo que Satanás estaba haciendo, hubiera acabado con la vida de Job el maligno. Pero Dios nunca dejó de supervisar la vida de Job. Esa es la gran diferencia. A que Job, Dios estaba probando de su integridad. Todo su recorrido de vida en unos semanas o días vino a ser probada. Y si Dios no estuviera supervisando eso, el maligno hubiera acabado con su vida. Pero sigue diciendo en el 22, dice: tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Qué está diciendo Job con esto? Dice: tierra lúgubre de oscuridad, cuya luz es como densas tinieblas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra del Hebreo 6:52 tiene su raíz en el 6:51, que quiere decir como cuando el sol se vuelve muy oscuro. Dice Job: cuya luz es como densas tinieblas. Esta palabra hebrea dice que es como cuando el sol se pone muy oscuro. ¿Cuándo es cuando el sol se pone oscuro? Cuando hay un eclipse. Entonces llega la situación espiritual del hombre en la mente a hacer un eclipse. Se eclipsan los pensamientos, se entenebrecen, el razonamiento se entenebrece, la visión se entenebrece, la dirección se entenebrece, porque hay un eclipse. La luz que debiera llegarnos de arriba, la luz del sol, dice la Escritura que el Señor es nuestro sol de justicia. Cuando llegan las situaciones, se hacen tinieblas, se hace un eclipse. Entonces los pensamientos del hombre se eclipsan, la visión, la razón, la dirección, y lo está diciendo Job en el 21: ya no quiero vivir, mejor suéltame, déjame. ¿Para qué estoy pasando esta situación? Mire, la sabiduría genuina que tenía Job como juez, porque dice que él se sentaba en las puertas a juzgar casos y a ayudar en situaciones, todo eso se eclipsó. La luz, la claridad que él tenía fue eclipsada por la situación. Y eso es lo que está pasando. Se están eclipsando visiones ahorita por las tinieblas de este mundo, por las tinieblas del maligno. Se ha estado eclipsando la visión, el entendimiento, la razón. El maligno es estratégico. El maligno sabe cómo llegar al hombre después de haber hecho caer a Adán y a Eva. El maligno sabe. Por eso dice el apóstol Pablo: pero no ignoramos las acechanzas, ¿verdad?, del diablo. Eso lo dijo el apóstol Pablo porque él tenía su visión clara, su entendimiento claro. Pero cuando el maligno empieza a usar sus estrategias, empieza a eclipsarse la razón, el entendimiento, la visión, la dirección. Porque el maligno nunca va a descansar. El maligno nunca va a dejar de estar luchando y operando para tratar de derribarnos, para tratar de tumbarnos. Y con que logre eclipsar nuestra visión espiritual, vamos a empezar a tropezar. Con que logre eclipsar nuestro entendimiento, nuestra razón,
vamos a estar haciendo cosas inadecuadas, vamos a estar haciendo disparates. En cuanto el maligno empiece a eclipsar todo nuestro entendimiento, vamos a empezar a ser maliciosos, vamos a empezar a ver todo mal. Eso es lo que quiere el maligno. Dice el apóstol Pablo cuando habla ahí en la cena del Señor, porque cuando se reúnen como iglesia, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, en la cena del Señor. Dice, porque cuando se reúnen como iglesia, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Dice, mejor coman en sus casas. Mire, con el simple hecho a veces de fijarse en la comida, quién trajo, quién no trajo, cuánto trajo, qué trajo, por qué no trajo. Eso ya son tinieblas en la vida del cristiano, y el apóstol Pablo se lo está diciendo, se reúnen para lo peor. Cuando la cena del Señor debe de ser una reunión santa en la cual hay una convivencia genuina de parte de los congregantes, no, se están fijando, este trajo muy poco, este no trajo nada, este ya van 2 o 3 veces que no trae nada, este trajo, ¿verdad?, lo que no debería de traer. Cuando hay veces que se hacen reuniones y se dicen, tú traes esto, hermano, tú traes esto otro, y eso es lo que pasaba en Corintio. Miren, eso viene pasando desde hace 2000 años. Que se ha estado incrementando la maldad. Dice el Señor Jesucristo, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces el amor se va a estar ensombreciendo por las tinieblas y fijándose hasta en el taco que nos comemos, o fijándose hasta en el plato de comida que nos comemos, o en el vaso de refresco que nos tomamos. Parece que no, pero si no, el apóstol Pablo no hubiera mandado esa carta tratando de corregir esa situación. No se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Había tinieblas hasta en lo que se estaban comiendo. Y eso es delicado, porque es la cena del Señor. Y sigue narrando el apóstol Pablo en la carta, por eso hay muchos que duermen, que mueren, y hay otros que están enfermos, porque toman indignamente la cena del Señor, sin nada más con estar prejuzgando lo que el otro hizo en la cena del Señor, que es algo delicado, porque estamos representando, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, hagan esto en memoria de mí las veces que quisieran, porque al hacer esto, mi muerte anuncian y mi resurrección. Entonces, las tinieblas se han filtrado no de ahorita, desde hace 2000 años que empezó a formarse la iglesia, que empezó a expandirse el evangelio. Había personas, ¿verdad?, que tenían criterios de tinieblas, tenían pensamientos de tinieblas, y el apóstol Pablo tenía que erradicar con sus enseñanzas todo eso. Y no es la excepción en nuestros días. Está pasando eso o está pasando de otra forma, pero dentro de la iglesia del Señor Jesucristo está pasando todo eso. Y es peligroso, porque si así como decía el apóstol Pablo, porque por esta situación muchos duermen, por no decir que muchos estaban muertos y otros enfermaban por esa situación. ¿Y eso de parte de quién venía? De parte de Dios. Eso no venía de parte del diablo. No podemos decir, es que el diablo provocó eso. No, en la cena del Señor, el que interviene directamente es el Señor, porque se está haciendo una representación de su carne y de su sangre sacrificada en la cruz del Calvario. Por eso no podemos decir el enemigo, el maligno. No, eso ya venía
directamente de parte de Dios. Por eso es peligroso que aún en la misma iglesia nosotros estemos caminando en tinieblas, o con tinieblas en nuestra mente, o con tinieblas en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo Job, que hay un eclipse en la mente. Las tinieblas empiezan a opacar el entendimiento, como decía, la visión, la razón, la dirección, y empezamos a pensar lo que no debemos. Empezamos a decir lo que no conviene. Empezamos a ver lo que no es provechoso. Todo eso son tinieblas en la vida del hombre o en la vida del cristiano. Esa es la situación que estaba pasando Job. Pero en Job lo podemos entender por la situación que estaba pasando. Pero cuando uno está bien en su vida económica, de salud, y está pensando eso, ni siquiera pone nada. Hasta trajo a su abuelito de invitada, a su abuelito, trajo hasta a su mamá y no pone nada. Mire, eso es peligroso. Eso es peligroso en la vida del cristiano. Pero aún con todo eso, Dios nos quiere ayudar. Dios siempre ha estado, como dije, Dios estaba supervisando la vida de Job. Si no, el maligno por él lo hubiera matado. El maligno lo hubiera matado. Satanás hubiera acabado con la vida de Job. Dios estaba supervisando la situación de Job. Y la escritura dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrarse a favor de aquellos que esperan en su misericordia. Entonces, Dios no ha dejado de supervisar. Y Dios quiere quitar las tinieblas. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que nuestra vida espiritual esté alumbrada por el sol de justicia, nuestro sol de justicia, que es Cristo. El Señor siempre ha estado, como dice la escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Dios siempre está pensando, ¿cómo ayudaré a mi hijo? ¿Cómo ayudaré a mi pueblo? ¿Cómo ayudaré a mi iglesia? Pero cuando las tinieblas ya están operando en la vida del hombre, Dios dice, como se dice ahora, pues, ni cómo ayudarte, porque estás obrando, estás caminando, estás operando en tinieblas. Pero Dios siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Pero Dios también tiene sus reacciones. Dice el profeta Amós, en el capítulo 4, en el verso 13, dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Está hablando del Señor, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Mire, el que hace de las tinieblas mañana. ¿Por qué? Esta palabra que se traduce como una cubierta de oscuridad. Dice, y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Entonces los pensamientos del hombre hacen que se ponga como una cubierta de tinieblas cuando los pensamientos están desviados. Y esto concuerda en el Evangelio de Mateo.
en el capítulo 6, en el verso 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mire, dice Amós que el Señor que crea los vientos, dice, anuncia el pensamiento del hombre. Y luego Cristo viene aquí a decir en Mateo, dice, porque si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta palabra que usa el Señor Jesucristo del griego 46:55, pero tiene su base en el 46:39, quiere decir tinieblas de error. Errar el blanco es un pecado, según la definición bíblica. Entonces tiene tinieblas de error, o sea, pecados que entenebrecen la visión del hombre. Dice, y se traduce también como presagio. ¿Qué es un presagio? Es una señal. Cuando el hombre ve mal a su hermano, a su prójimo, no, me cae bien gordo ese hermano, me cae bien gorda esa hermana, ridículo, ridícula. Ese es un presagio, es una señal en mi vida de que estoy en tinieblas. Esa es una señal. Miren, nada más con pensar, y no solo queda en el pensamiento, porque a veces queda en la conversación de decirle a otro hermano o a otra hermana, no te cae mal ese hermano, no te cae ridículo, ridícula, se cree mucho. Ya es una señal de que hay tinieblas en mi mente, en mi corazón. Por eso dice el Señor Jesucristo, porque si la luz que en ti hay, ¿por qué? Porque vamos a la iglesia creyendo que vamos a alabar a Dios, vamos a la iglesia creyendo que vamos a adorar a Dios, vamos a la iglesia creyendo que vamos a darle de la ofrenda que nos da por el trabajo a Dios. Creemos que estamos bien y que hay luz, pero ya dijimos, me cae gordo ese hermano, me cae mal ese hermano, me cae gorda esa hermana, me cae mal esa hermana. Ya hay tinieblas en mi vida. Y lo demás se arruinó. Por eso el Señor Jesucristo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo del hombre. Y los espiritistas dicen que habla del ojo, la glándula pineal. El Señor Jesucristo nunca fue espiritista para hablar en esos términos de la glándula pineal. Él está hablando de estas lámparas que dejan entrar o manifestar la luz que hay en nuestra alma, en nuestro interior. Por eso dice, y si la luz que en ti hay es tinieblas, cuando dices por lo mínimo que alguien te cae mal, o que alguien es un ridículo, o que alguien te cae gordo, imagínate cuántas no serán las mismas tinieblas. Si nosotros creyendo que por ir a la iglesia a alabar, a adorar, a cantar, a danzar, a ofrendar, a diezmar, creemos que traemos luz, pero cuando hablamos damos señales de que estamos en tinieblas, como dice la traducción de esta palabra griega, que es un presagio, son señales de que hay tinieblas en nuestra vida. Imaginemos cuántas no serán las mismas densas tinieblas si el Señor escarbara en nuestra alma lo que no decimos, porque eso lo manifestamos cuando ya vemos no es malo,
normalizado eso, decir que me cae gordo, que me cae mal, que es ridículo, se cree mucho y que esto y que lo otro. Ya hemos normalizado eso, pero son señales de que hay tinieblas en la vida del cristiano. Son señales de que hay tinieblas en la vida del creyente. Y no podemos evadir eso, porque el Señor Jesucristo lo está diciendo. Aunque nosotros pongamos mil excusas, o aunque nosotros busquemos una excusa para poder sostener lo que decimos, delante del Señor Jesucristo no hay excusas. Porque como decíamos en una reunión, en la reunión o en el mensaje, uno de los pasados, cuando dice el Señor, los que se reúnen 2 o 3 en mi nombre, los que se congregan, que esa palabra se traduce como algo valioso, como algo coleccionable. Nosotros deberíamos de ser personas de valor en la iglesia y fuera de la iglesia, pero mayormente en la iglesia, porque vemos que el apóstol Pablo dice en Corintios, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, en la cena del Señor. Y algunos duermen y otros están enfermos. Y el Señor Jesucristo dice, y si tú crees que tienes luz, cuando ves mal a alguien, imagínate cuántas no serán las mismas tinieblas que hay en la persona. No en el mundo espiritual está lleno de tinieblas. Y nosotros deberíamos de ser esos portadores de luz que alumbren las tinieblas de este mundo. Pero si la luz que en nosotros hay son tinieblas, imaginémonos si el Señor quitara su luz espiritual, anduviéramos tropezando aquí y allá. Por la pura misericordia de Dios, no nos quita la luz del Espíritu Santo, porque Él está esperando que nosotros nos arrepintamos, que nosotros cambiemos, que nosotros rectifiquemos nuestra vida, nuestra conducta. ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos ser luminares en este mundo lleno de tinieblas. Para eso el Señor es paciente y misericordioso. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia el Señor. Y lo creemos porque lo hemos visto. Pero Él está esperando que nosotros rectifiquemos nuestra vida, nuestra conducta, nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, de dirigirnos, de mirar. Eso es lo que está esperando el Señor Jesucristo. Y dice, vamos a ver otra cita más aquí en el apóstol, en el profeta Jeremías. Ahí en el capítulo 13. En el capítulo 13 y en el verso 15 dice, escuchen y oigan, no se envanezcan, pues Jehová ha hablado. Dice en el 16, den gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que sus pies tropiecen en montes de oscuridad y esperen luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios siempre estuvo hablando y tratando de corregir a su pueblo. Vemos que Israel se descarriaba, vemos que Israel se desviaba y el Señor enviaba profetas y el Señor enviaba corrección por medio de los profetas. Y esta es una más de Jeremías, cuando dice, den gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas. Mire, es una advertencia. Antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperen luz y Él la vuelva en sombra de muerte y de tinieblas. ¿Qué está hablando el Señor Jesús? La palabra del Señor, que está hablando que Dios trajo
juicios a Israel, porque no enmendaban sus caminos, porque no cambiaban, porque no recomponían, porque no rectificaban, porque ellos creían, como dice Jeremías en el capítulo, creo 7 por ahí, iban y pecaban y hacían sus maldades y llegaban y decían, templo de Jehová, templo de Jehová. Creían que con llegar al templo podían encontrar protección, y Jehová le dice a Jeremías, no más templo de Jehová, no más se dirá eso, porque no voy a estar soportando y tolerando que vayan y pequen y vengan al templo o en la actualidad a la iglesia y decir, Dios me perdona lo que hice ayer, hoy vengo a arrepentirme y Dios me perdona. Y Dios puede perdonar. Dios estuvo perdonando a Israel durante mucho tiempo, pero cuando está hablando aquí Jeremías, está hablando de la cercana cautividad que iba a pasar el pueblo de Israel en Babilonia. Está hablando de que se iba a manifestar. Es esta palabra que se usa, es cuando las tinieblas bajan de arriba, es un juicio de Dios. No esperemos que el Señor traiga a memoria nuestras maldades, nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados, que podamos rectificar a tiempo, porque empezó el Señor a advertir y a decir, inclusive desde el rey David le dijo, yo dividiré tu reino, pero no va a ser tus días, sino en los días de tu hijo Salomón. Y entonces Dios, al ver después de que muere Salomón, se levantaron más reyes que registra la Biblia, que dice que hicieron lo malo delante de Jehová y buscaban sus propios beneficios, buscaban sus propios caminos, hasta que Dios empezó a levantar a un Jeremías, a un Ezequiel, a anunciarles, los voy a mandar a la cautividad en Babilonia, hasta que se cumplió el juicio de Dios por no haber recompuesto, ¿verdad? Por no haber querido salir de las tinieblas en las que vivían, en las que operaban, en las que se movían. Dios es paciente, pero Dios tiene un límite. Y si Dios tuvo un límite con Israel, ¿qué nos garantiza que el Señor no tendrá un límite con nosotros? De estar pecando una y otra vez y decir, me arrepiento, Señor, no lo vuelvo a hacer, y otra vez vuelve el hombre a pecar. ¿Qué nos garantiza que el Señor no se va a cansar? Muchos dicen, la salvación no se pierde, porque entonces el sacrificio de Cristo no sería suficiente. Pero dice el apóstol Pablo a Timoteo, guarda con temor y temblor tu salvación. ¿Para qué guardar con temor y temblor algo que no se pierde? Y dice Hebreos que el que peca deliberadamente, que ya no hay más expiación por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor del fuego. Y otros más vivos dicen, es que le estaba hablando a los hebreos. Pues entonces, ¿para qué tomamos doctrina de la carta a los hebreos? Arranquemos mejor entonces la carta de los hebreos. Pero hay unos vivos que dicen, le estaba hablando a los hebreos, para justificar que el hombre puede pecar y no hay consecuencias. Están engañando al mismo hombre ciertos predicadores, ciertos pastores, y cuando menos se acuerden, las tinieblas en las que se han estado moviendo y en las que han estado operando, Dios las traerá a juicio, y nosotros deberíamos de escapar de eso. ¿Cómo? Rectificando nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo, cuida que la luz que en ti haya no sean tinieblas. Cuida. ¿Qué razón tendría el Señor Jesucristo de hacer esa recomendación si no hay consecuencias, si no se pierde nadie, si no pasa nada, si el Señor no va a traer a juicio los pecados que cometamos? Dios tiene su tiempo de misericordia, pero Dios también tiene su tiempo de juicio. Y a nosotros no nos conviene caer en algún juicio de Dios. Por eso cuando las tinieblas vienen de arriba, es porque ya viene un juicio de Dios.
No son tinieblas provocadas por la actitud del hombre, no son tinieblas provocadas por los pecados del hombre, no son tinieblas provocadas por el maligno. Cuando las tinieblas descienden del cielo es para traer un juicio. Pero Dios no quiere eso para su iglesia. Dios no quiere eso para su pueblo. Y nosotros lo podemos ver porque en Apocalipsis a las 7 iglesias, a todas les dice, corrige esto otro, corrige esto otro. A cada iglesia le dice, corrígelo, porque si no, yo quitaré tu nombre. Si no hay consecuencias, hagamos lo que sea, no pasa nada. Pero las iglesias del Apocalipsis son reflejos de situaciones de la iglesia actual. Si no, ¿para qué tomaríamos enseñanza y referencia de las iglesias del Apocalipsis? Pero el Señor siempre está tratando de que el hombre recomponga su vida, de que la dirección y la visión del hombre sea la correcta. Pero el Señor dice, pero si no lo quieres hacer, yo quitaré tu nombre del libro de la vida. Y en la última iglesia de la Odisea le dice, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada y que no te hace falta nada, que en todo te has enriquecido. Pero déjame decirte que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Y dice, compra de mí oro refinado para que verdaderamente seas rico. Y yo te recomiendo que uses colirio en tus ojos para que veas correctamente. ¿Qué necesidad tiene el Señor de hablar así si no hay consecuencias? Si no hubiera tinieblas en la vida del hombre, del cristiano, ¿para qué hablar así? ¿Para qué ese tipo de correcciones? El Señor quiere que verdaderamente nuestra luz, nuestra vida refleje la luz del Señor Jesucristo y que no demos señales de que hay tinieblas, que no demos esas señales de que andamos en tinieblas. Así es de que, hermanos, la oración y el propósito es de que nosotros podamos cada día ir recomponiendo y rectificando nuestras acciones y nuestra visión en Cristo Jesús para poder ser esos luminares en este mundo, para poder tener la aprobación correcta del Espíritu Santo y que se manifieste a nuestras vidas. Así es de que, hermanos, que en esta hora, en esta noche, que el Señor bendiga sus vidas, que esta palabra pueda traer esa claridad. Hay veces, como digo, hemos normalizado decir, me cae gordo. No tiene nada de malo decir, pues es que me cae gordo, ¿qué quieres que haga? Es que hay tinieblas en mi vida. Al yo decir, pues es que, ¿qué quieres que haga? Porque yo lo digo porque lo he oído. Pues, ¿qué quieres que diga? Pues me cae mal. Es que hay tinieblas en la vida de uno. Entonces, el propósito de la palabra es que nosotros vayamos recomponiendo, rectificando y llenándonos de esa verdadera luz de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche y que la palabra del Señor traiga esa luz a nuestra vida espiritual y que podamos reflejar la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Que el Señor les bendiga, hermanos.